capítulo 10, versículo 25, y vamos a leer hasta el versículo 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Lea conmigo la palabra del Señor, vamos a leerla aquí de la pantalla para que leamos todos el mismo lenguaje. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 10. Bien. He aquí un intérprete de la ley. ¿Quién? Ponga atención a los personajes y a lo que hacen y dicen. Se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cómo le respondió el Señor? Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cómo le dejaron? O sea que estaba medio vivo también. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué le pasó a este samaritano? Diga, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Cuántos sacó? Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos reciben la palabra? Cierra tus ojitos por un momento y permíteme orar para que el propósito con el cual Dios colocó esta palabra en mi corazón también sea el tuyo. Padre, gracias por tu palabra, que ella no regresará vacía. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así tu palabra será prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Diga, abro mi corazón, háblame, Señor. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Permítame hacerle una introducción y ahora le doy el título. Yo le estoy enseñando a los obreros que después de la palabra uno da el título, pero voy a hacer una excepción hoy por una razón y ya va a darse cuenta. Siempre que se lee este texto, ¿qué es lo más resaltante del pasaje? ¿Qué es lo más resaltante? Ayúdeme usted. El samaritano, el buen samaritano, y se habla del buen samaritano, ¿cierto? O sea que la parábola que el Señor usó para responder al intérprete de la ley, el doctor de la ley o el maestro de la ley, como lo quieran llamar, ella como que opaca lo que está detrás de la pregunta que hace este hombre a Jesús. Y dice aquí que para probarle, o sea que los intérpretes de la ley, ¿qué conocían? La ley de Moisés.
y se aparece de pronto un joven que está predicando y que habla un lenguaje diferente, pero que su lenguaje es coherente con toda la escritura, y él, que se consideraba una persona sabia, quiso como medir su conocimiento con el Señor. Y le pregunta para probarle: maestro, ¿cómo lo llama? Maestro. Y resulta que, ¿qué edad podía tener Jesús? Tenía entre 30 y 33 años. Si estaba comenzando su ministerio, tendría 30. Para que a usted lo llamaran maestro, tenía que ser casado, pertenecer al Sanedrín y tener todo un bagaje de estudio teológico. Sin embargo, este intérprete de la ley llama a Jesús maestro, o sea que reconoce la autoridad y la sabiduría de Jesús. Sin embargo, se atreve a probarlo. Y déjeme decirle que la pregunta que hace este hombre, yo la miré por todos lados y es teológicamente correcta. Porque él pregunta correctamente: maestro, ¿qué haré para tener vida eterna? Vuélvame a colocar por favor el versículo, que yo quiero que se quede grabado. ¿Qué fue lo que él preguntó? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea que él conocía y sabía por las escrituras, por la ley de Moisés, de la vida eterna. Y la ley de Moisés daba mandamientos, decretos y estatutos que el pueblo de Israel debía cumplir. Cuando él pregunta a Jesús, esto lo hace para probarle y la escritura lo dice. Pero la pregunta es teológicamente correcta. Si no hubiera sido correcta, Jesús le hubiera corregido inmediatamente. Por ejemplo, cuando estaba reprendiendo a los fariseos y ellos dijeron: es que nosotros no hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y el Señor les corrige: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo, pero ustedes quieren matarme, luego por lo tanto son hijos del diablo. O sea que el Señor no deja pasar ni siquiera una pregunta incorrecta, sino que inmediatamente la corrige. Aquí no le corrige al intérprete de la ley, sino que hace lo que a mí me parece espectacular. Jesús responde con otra pregunta. Porque si él era un intérprete de la ley, un maestro de la ley, le dice: ¿qué dice la escritura? ¿Cómo lees? Y puso al mismo maestro de la ley a responderse. Oiga, ¿no le parece espectacular esa pedagogía del Señor? A veces cuando uno le preguntan algo, uno puede responder con otra pregunta que sea tan contundente que la misma persona dé la respuesta, porque Jesús sabía que él conocía la respuesta, pero solamente quería era probarlo. Sin embargo, la pregunta es correcta y nos deja a nosotros nos deja una meta, un hito, nos deja un lugar, o nos deja mejor, una verdad que debemos entender completamente. Y es el título de la enseñanza, que es: ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Por eso no dije el título de entrada, para poder hacer esta pequeña introducción. Entonces, ¿cómo es el título de la enseñanza? ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién era el que preguntaba? Un intérprete de la ley, un conocedor de la ley. Ahora, cuando él responde, ¿cómo responde el intérprete de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él está respondiendo correctamente. Porque Jesús dijo que ese mandamiento, que es el primero y el segundo, de amar a Dios el primero y el segundo amar al prójimo como a mí mismo, el que hiciera eso cumplía toda la ley y los profetas. Entonces, cuando el intérprete de la ley responde de esta forma, Jesús lo felicita y le dice: póngame el siguiente versículo, por favor, después de que él responde. El siguiente: bien has respondido, lo felicita, haz esto y vivirás. Entonces, allí es donde viene la anotación de Jesús. No basta solamente con conocer, no basta con saber, sino que hay que hacer. No basta con ser un intérprete de la ley y conocer las escrituras, hay que hacer.
lo que las Escrituras dicen. La clave de la salvación no es solamente saber o ser, porque este era un hombre que podía ser considerado un doctor de la ley, un maestro de la ley, una eminencia teológica. Pero eso no lo va a salvar, como tampoco me salva que yo diga yo soy pastor, yo soy adorador, yo soy servidor. No, eso es lo que yo desempeño, lo que yo hago. Pero lo que me lleva a mí a heredar la vida eterna es lo que yo hago. Es decir, no es suficiente con el ser, debo hacer. ¿Me hago entender? Porque Jesús le dijo, haz esto y tendrás vida eterna, porque le está diciendo, haz esto y vivirás. Entonces, este hombre preguntó correctamente y Jesús le respondió con una pregunta y él al responder dio respuesta a su misma pregunta y Jesús le coloca una meta y le dice, haga eso, porque eso es lo que le va a garantizar su vida eterna. Santiago lo dijo de esta manera, dijo, la fe sin obras es muerta. ¿Sabe qué es lo que eso significa? Que nosotros, después de que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, el único y suficiente, nuestra vida tiene que mostrar cambios. Nuestra vida tiene que mostrar acciones de lo que ya hemos creído. No nos podemos quedar solamente en el creer y en el saber, como los fariseos y los maestros de la ley, que ellos creían amar a Dios, pero realmente lo amaban. Si no aman al prójimo, que pueden ver, ¿cómo van a amar a un Dios que no ven? Yo puedo meterme mentiras y decir, yo amo a Dios, pero despreciar a mi hermano o no perdonarlo, que es gravísimo. Porque cuando yo decido no perdonar a alguien, estoy negándome el perdón a mí mismo. Porque el Padre Nuestro reza, perdona mis pecados así como yo perdono a los que me ofenden. Fíjese que el mismo Padre Nuestro, que es la oración que el Señor dejó como modelo, no para repetirla, nos da un hito de que yo necesito perdonar. Dígale al que está a su lado, yo necesito perdonar. Porque si no perdono, no seré perdonado. O sea, son verdades que están ahí y de pronto en esta parábola del samaritano, la misma parábola opaca la verdad tan importante y tremenda que está en la Escritura, que es ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces cuando el intérprete de la ley es sorprendido con la pregunta de Jesús y él mismo tiene que responderse, entonces él quiere ahora justificarse a sí mismo y le pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Porque la pregunta lleva doble sentido, ¿y quién es mi prójimo? La palabra prójimo significa próximo, o sea que si se mira literalmente el mandato de Deuteronomio 6, que es donde está eso, yo debo amar solamente a mi cónyuge, a mis hijos, a mis círculos cercanos, serían mis próximos, ¿cierto? Entonces, si yo hago solamente eso, pues yo estaría engañándome a mí mismo porque solo amo a los de mi casa, a los que me aman, a los que tengo algún vínculo familiar. Y Jesús dijo, y si aman solamente a los que le aman, ¿qué hacen de más? Porque el prójimo es el que está de aquí para allá, que es mi círculo cercano y todas las demás personas. Pero fíjese que el Señor centró a este hombre en lo que realmente debería hacer. Ahora, cuando el Señor es preguntado por quién es mi prójimo, responde con una parábola que es, por lo que todo el mundo conoce este pasaje, que es la parábola del buen samaritano. Y hay cosas interesantes en la parábola que yo quiero destacar para que usted y yo entendamos. En la parábola el Señor básicamente destaca 3 grupos de personas. ¿Cuántos? 3 grupos de personas. Y voy a explicárselos así y ahora voy en detalle con cada uno. El primer grupo de personas es la víctima, diga la víctima. El segundo grupo de personas son los representantes
del sacerdocio y de la parte religiosa. Y el tercer grupo son los impíos, los que son considerados que no conocen a Dios, o sea, tres grupos. Entonces, cuando Jesús le responde con esta parábola, Él lo hace de una manera ilustrativa y en cierta manera le respondió contundentemente a este maestro de la ley. Le dice, un hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Estaba mirando que cuando el ángel le habla a Felipe, que vaya del camino que desciende de Jerusalén a Gaza, o sea, que es desierto, eso me da a entender que ese camino también era desierto. Y un camino desierto es un camino peligroso, es como usted ir tarde de la noche por un lugar que es solo. Cuando usted camina por la noche en un lugar solitario, usted va con todos sus sentidos abiertos porque puede haber peligro. Pues este camino era peligroso, efectivamente, y la prueba es que cuando el Señor pone este ejemplo, todo el mundo lo entendió. Todo el mundo sabía que bajar solo de Jerusalén a Jericó era peligroso. Recuerde que Jericó fue la primera ciudad por la que entraron los israelitas. Recuerda cómo cayeron las murallas. Entonces, este hombre probablemente tenía negocios en Jericó y tuvo que viajar de emergencia y no se percató que corría peligro. Y efectivamente, este hombre que representa el grupo de las víctimas, ¿qué grupo representa? Las víctimas, pues es atacado por el segundo grupo, o otro grupo que es el de los malhechores. El de los malhechores. Se me olvidó nombrar ese grupo, ¿cierto? ¿O sí? Se me olvidó nombrarlo. Entonces no son 3, son 4 grupos. El de los malhechores. ¿Qué hace un malhechor? Espera que le den la oportunidad y él ataca. Aquí dice que lo asaltaron, lo robaron y lo dejaron medio muerto. Medio muerto es también medio vivo. O sea que no estaba completamente muerto, pero se podía morir si no era atendido. Y estaba medio vivo, o sea que tenía la posibilidad de recuperar completamente su vitalidad. Este hombre o este grupo se especializa en una frase: lo tuyo es mío. El malhechor tiene una mente brillante. Él dice, yo no necesito trabajar, que trabajen los bobos y yo les quito. O sea, lo tuyo es mío. Así de sencillo. Hay muchos malhechores y muchas formas de delitos, pero no vamos a entrar en detalle en estos. Vamos a centrarnos en el otro grupo, en el de los sacerdotes y levitas. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los sacerdotes? Es como decir un pastor. Ministramos la palabra, la enseñamos, la proyectamos al pueblo. ¿Y qué hacían los levitas? Sirven en el altar, cantan, tocan instrumentos, abren las puertas, vigilan. Esa era la labor de los levitas, tenían que tener cuidado del templo. O sea, se esperaba que de este grupo fueran los más espirituales, los que tuvieran compasión de este hombre. Sin embargo, ¿qué dice la escritura que hizo el sacerdote? Dice que pasó de largo. ¿Lo vio? Sí, lo vio. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. ¿Qué hizo el levita? Lo vio también y pasó de largo. En la Biblia que yo tengo, dice que se hizo por el otro lado. Dice, permítame decirle lo que dice aquí. Dice, cuando lo vio, pasó por el otro lado. Esta es una Reina Valera también, no sé qué versión es, pero dice que pasó por el otro lado. O sea que él vio la necesidad del otro, pero consideró que no tenía tiempo, que estaba muy ocupado, que iba para el culto, que iba para servir, que iba tarde para ministrar la cena del Señor y que no tenía tiempo para ayudar a alguien que estaba necesitado. Un día leí un librito que llegó a mis manos que hablaba de que un hombre y su esposa servían en el templo, tenían algún cargo, eran líderes del templo
Y cuando ellos iban saliendo, llegó su hijo embriagado. Llegó su hijo embriagado. Ellos tenían que salir porque ellos eran los que de pronto abrían el culto, los que hacían alguna actividad. Y ellos dejaron a su hijo embriagado en su casa y se fueron al templo a servir. Y la persona que escribía el comentario decía, ¿cuál era en ese momento la mayor prioridad de ellos? ¿Cuál debería ser? Atender a su hijo que vino embriagado por alguna razón, porque las 99 ovejas estaban cuidadas en el redil. En ese momento esa era la oveja perdida que ellos tenían que haber cuidado. A veces las ocupaciones que nosotros nos imprimimos, tantas actividades, tantos cultos, que una cosa, que otra, de pronto ni siquiera nos deja tiempo de ir a visitar a un enfermo, de ir a la cárcel a visitar un preso, o de tantas personas que necesitan de nosotros, pero estamos tan ocupados como el sacerdote y el levita que no tenemos el tiempo. Ahora, cuando Jesús menciona al samaritano, recuerden que los samaritanos eran enemigos de los judíos, o al contrario, los judíos eran enemigos de los samaritanos por razones históricas y teológicas que ellos allá conocían, que no valdría la pena decirlo en este momento, pero eran enemigos. El que estaba caído probablemente era un judío. Y la historia hubiera sido diferente si Jesús, en vez de decir que un samaritano, hubiera dicho, y un judío común y corriente se acercó, fue movido a misericordia, vendó sus heridas, lo curó y lo llevó al mesón. Pero Jesús no habló de un judío, habló incluso de un enemigo. O sea, mire que en la parábola Jesús, lo que Él nos habló de amor a los enemigos, lo mostró en la parábola. Técnicamente los samaritanos eran enemigos de los judíos. Ese samaritano no tenía ningún cargo de conciencia de dejarlo morir. Ah, es un enemigo mío. En la ley de Moisés, o en la ley, estaba escrito que usted debía amar a su prójimo y debía odiar a su enemigo. Así, odiar al enemigo. Por eso es que usted ve que el pueblo de Israel está metido en pleitos y en guerras hasta el día de hoy. Porque por la ley ellos asumieron, no es que eso así lo diga, asumieron que tenían que odiar al enemigo. Pero no es una mala interpretación de la ley, porque usted mira que Jesús nos dice a su enemigo qué debe hacer. Amarlo. Ame a su enemigo, bendiga al que le maldiga, ore porque el que le ultraja y le persigue. Ahora, este samaritano que el Señor incluye en esta parábola es una bofetada a todo el pueblo de Israel para decirle que habían interpretado mal la ley al odiar a los enemigos. Al enemigo tenían que, como el Señor dijo, hacerle bien para que ascuas de fuego se amontonaran sobre su cabeza. Cuando uno le hace un bien a una persona que le ha hecho mal, la persona se avergüenza y de alguna manera uno la puede traer y rescatar. Oiga, este hombre, como mi esposa, una vecina que le hizo la vida imposible, y cuando ella estuvo enferma, mi esposa, y ella quedaba solita en la casa, le hizo un caldito y fue y se lo llevó. Y la vecina le dijo, uy, vecina, yo que me he portado tan mal con usted y usted hace esto. Eso tiene que mover a una persona que uno, en vez de devolverle una ofensa, vaya y le haga un acto de bondad y de misericordia. Entonces, al Jesús responder con esta parábola del samaritano, está recordándonos todas las palabras que Él nos dijo: amar al enemigo, bendecir al que nos maldice, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y dice que este hombre, ¿qué hizo? Porque vamos a ir en detalle lo que hizo el samaritano. Primero, la actitud del corazón. ¿Cuál fue la actitud del corazón? Fue movido a misericordia. Permítame decirle, la indolencia es un mal que en estos días está permeando la iglesia. Vemos catástrofes, vemos indigentes en la calle y ya se nos hace normal. La indolencia es pecado.
dije que la indolencia es pecado. Yo no puedo dormir tranquilo. ¿Sabe que en estos días que ha llovido, cuando a mí no me dan miedo los rayos ni nada de eso, por alguna razón yo los disfruto? Pero cuando hay así, ¿sabe qué hago? Me arrodillo y comienzo a orar: Señor, ten misericordia de los que no tienen casa, de los que duermen en la calle. A veces uno va bajando por la autopista, yo vivo en Atalaya, y veo por el parquecito del terminal unas colchonetas ahí a pleno aire libre. Ahora, ¿y en un aguacero dónde va a dormir esa gente que duerme ahí? Al menos orar. Usted escuchó de una catástrofe en Valencia, España. ¿Cuántos han orado por esos damnificados, las familias? Oiga, no podemos seguir siendo indolentes, tenemos que ser movidos a misericordia. No es solamente conocer, no es solamente saber que somos hijos de Dios, porque eso se tiene que mostrar con hechos, con acciones. Si no podemos hacer nada por los que sufrieron allá en España, al menos que nuestras rodillas se doblen para orar y clamar a Dios y llorar, pedir clemencia para estas personas o los familiares, los que sobrevivieron. Porque de eso se trata. Fue la primera actitud. ¿Qué fue lo segundo que hizo este hombre? Dice que lo vendó. Lo vendó. Pero yo me imagino que antes de vendarlo, primero lo limpió con vino. ¿Por qué con vino? Porque el vino tiene alcohol. Si algún día usted tiene una herida y no tiene a su mano alcohol, cualquier licor, menos cerveza. Decía, ayer por casualidad en el ayuno tomamos el mismo texto. Vamos en secuencia y ayer tomamos el mismo texto exactamente igual. O sea, el vino que tiene alcohol sirve como un antiséptico. Pero el vino representa también la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de toda herida y de todo pecado. Porque los pecados son heridas mortales que nos podían llevar a una condenación eterna. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero dice que después que le limpió con el vino, le echó aceite. ¿Qué le echó? Aceite. ¿Para qué se echa el aceite? Para prevenir que venga una mosca, deposite sus excrementos, sus huevos, y luego salgan ahí gusanos. ¿Cierto, doctora? Una herida abierta, una mosca se para y en un momentico deposita huevos y después esa herida se engusana. Yo he visto heridas de seres humanos engusanados. De animales a cada rato, perritos engusanados, porque nadie los cuida. Pero cuando se le echa aceite, el aceite repele las moscas y no pueden entrar. El aceite representa la unción del Espíritu Santo que necesitamos tener lleno el tanque de aceite, el tanque de la llenura del Espíritu Santo, para poder ser movidos a misericordia y poder tener acciones. ¿Tener qué? Acciones, hechos que se vean, que amamos a Dios y que amamos al prójimo. ¿Qué fue lo otro que hizo el buen samaritano? Dice que lo colocó en su cabalgadura. O sea, él iba cómodo. Usted va descendiendo en su cabalgadura, un camello, un mulo, un burro, un caballo. Él se incomoda para poder ayudar al necesitado. Dije que él se incomoda para ayudar al necesitado. Hay gente que no quiere renunciar a su comodidad por nada. Su corazón se endurece, ellos y ellos. Estamos bien, no nos falta nada, han tomado malas decisiones, eso no es culpa mía. Y hay mucha justificación dentro del pueblo de Dios para que nuestro corazón no sea movido a misericordia. Y aquí yo vengo a decirle que necesitamos incomodarnos un poquito para que otros puedan ser salvos. ¿Sabe qué es venir a las 4:30 de la mañana a orar en esta casa todos los días, los 365 días del año? Incomodarse, dejar de dormir las horas más ricas del día, que son las de la madrugada, para venir a orar por la iglesia para que otros estén cómodos. ¿Sabe qué es vigilar? Un viernes en la noche, cuando ya todo el mundo dice,
ya esta semana pasó, me quiero acostar en la cama, ver una película, Netflix o lo que sea, y me la gané, me la merezco. Pero hay personas aquí dentro de esta congregación que el viernes en la noche deciden venir a cantar, a adorar y a orar e interceder por la iglesia. ¿Y qué fue otra cosa que hizo el samaritano? Dice que lo llevó al mesón. ¿A dónde lo llevó? Al mesón. El mesón es una posada. Es una posada. No es una clínica. Y dice claramente la Escritura que cuidó de él. O sea que no solamente le vendó las heridas, de pronto no era un enfermero profesional, ni mucho menos médico, pero él hizo lo que sabía, los primeros auxilios. Luego en el mesón dice que cuidó de él. ¿Hasta cuándo cuidó? Hasta que él consideró que ya estaba más vivo que muerto. O sea que ya no había posibilidad de que se muriera. Y él consideró que ya era tiempo de él hacer lo que tenía que hacer, seguir sus actividades normales. Fíjese que en la parábola no nos está diciendo que dejemos totalmente nuestro trabajo y nos dediquemos a eso, sino que interrumpamos temporalmente nuestras actividades cotidianas para ayudar al necesitado. No es que montó una clínica para atender a todos los asaltados en el camino, no. Lo hizo con esa persona. Pero estas palabras dichas por Jesús tienen un peso teológico para la iglesia del día de hoy. No podemos seguir siendo impávidos ante la necesidad ajena. Porque cuando Él pregunta, ¿quién es mi prójimo?, el Señor le responde con la parábola. Y ahora, al final de la parábola, el samaritano hace otra cosa antes de irse a seguir sus actividades. Deja 2 denarios, o sea, paga por anticipado lo que el mesonero va a hacer ahora en lugar suyo, que es cuidar del enfermo, darle la comida y atenderlo, de pronto ayudarlo a bañar, qué sé yo. Le paga 2 denarios. Se cree que con 2 denarios podía ser sustentado una persona entre 2 y 3 semanas. O sea que dejó pago 2 días de trabajo de él. Y dijo, y si gastares más, cuando regrese, te lo pagaré. Escúcheme bien, esas palabras son proféticas. Jesús regresa por su iglesia. Y Él no va a mirar títulos, no va a mirar posiciones, Él va a mirar qué hicimos. ¿Cómo fuimos prójimos realmente del que tenía necesidad? Porque amar a los que nos aman es fácil. Amar a una persona amable. La palabra amable significa que la persona se deja amar. Pero uno en el transitar de la vida encuentra personas no muy amables. Es más, difíciles de amar. Pero el Señor no nos dice que no las amemos, nos dice, ámenlas. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Yo me puedo engañar creyendo que amo a Dios, porque le sirvo, porque vengo a culto, porque soy fiel en mi diezmo, en mi ofrenda, porque soy pastor, porque predico, porque ministro la alabanza, pero me olvido del prójimo. Y este es un llamado a la iglesia. Hoy lo hice al revés, el propósito, pero se vale. Ser sensibles a las necesidades y sufrimientos de otros. Ese es el propósito de esta enseñanza. Porque cuando estemos allá en su presencia, Él nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me visitaste. Estuve en el hospital y me visitaste. Y entonces los justos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo o en la cárcel?
Y mire el cuidado tan especial que el Señor tiene por los presos y por los enfermos. Cuando lo hicieron con uno de esos, mis hermanos más pequeños, dice el Señor, lo hicieron conmigo. Y la otra parte usted también la conoce, porque el Señor nunca da a medias. Dijo, y se acercaron otros, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. ¿Y qué les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y les dice, y les recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Será que es el mismo lenguaje? Porque el intérprete de la ley preguntó correctamente, ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Jesús le hubiera podido responder inmediatamente, ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y hubiera quedado respuesta completa, pero el Señor quiso darnos a nosotros una respuesta mucho más allá del tiempo y del espacio. Como iglesia no nos podemos olvidar cuál es el propósito de nosotros como iglesia. Yo quiero que se coloque en pie, por favor. Fue una predicación atípica. No hay bosquejo, ahí es un desarrollo de una pregunta. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna, para heredar la vida eterna? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Si no lo ha hecho, entonces pregúntese. Quiero que se coloque en pie, todos colóquense en pie. Colóquense en pie, a menos que no puedan hacerlo. Colóquense en pie. Cierren los ojos por un momento, ciérrenlos. Con sus ojitos cerrados, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor te va a responder, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. El Señor le dijo al samaritano, al intérprete de la ley, haz eso y vivirás. Y el Señor nos dice a nosotros, 21 siglos después, no ha cambiado la fórmula para heredar la vida eterna. Haz eso y vivirás. Tu prójimo no está lejos. Tu prójimo está cerquita, por donde tú transitas, donde tú normalmente pasas, donde tú laboras. Pero a veces nos hemos vuelto tan insensibles que ya ni nos percatamos de la necesidad del prójimo. Damos gracias a Dios por las cosas que hemos recibido. Y eso está bien. Pero el Señor quiere que vayamos una milla más. Porque es la única manera de poder heredar la vida eterna. No es diciendo que somos, ostentando títulos, sino es haciendo, mostrando el carácter de Dios en nuestras vidas. Diga, yo quiero mostrar el carácter de Dios en mi vida. Diga, yo quiero mostrar con hechos el carácter de Dios en mi vida. Diga, quita de mí todo prejuicio. Quita de mí toda enseñanza incorrecta. Quita de mí todo aquello que me impide poder acercarme a mi prójimo y ayudarle aunque me haya hecho mal, aunque sea mi enemigo, aunque me haya quitado, aunque me haya ofendido. Diga, ayúdame, Señor, a pasar por alto la ofensa. Ayúdame a ser verdaderamente un hijo tuyo. Porque Jesús dijo que debemos ser santos, santos, santos como nuestro Padre que es santo, 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 que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. No podemos hacer menos, porque es la línea mínima que tenemos que hacer para poder heredar la vida eterna.
La fe es importante porque por la fe viene el oír y el oír la palabra del Señor. Pero la palabra es para oírla y ponerla por obra. Diga, ayúdame, Señor, a poner por obra toda la enseñanza y la palabra que de ti ha venido a mi vida, porque yo quiero un día estar contigo eternamente y para siempre. Amén, 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 amén. Antes de despedirlo, hago una pregunta. ¿Quién vino por primera vez?